Muy bien, vamos entonces a hacer un pequeño repaso. La semana pasada no estuvimos juntos, me tomé un día de descanso, estuve físicamente bastante cansado, tuvimos varias actividades en la iglesia, nos paramos durante 2 semanas, todos los días era algo, o visita, o culto, o muchas cosas, y vigilia, y fue muy bonito. Y el día que quise descansar, el Señor me mandó a un hogar, así que tuvimos que ir a un hogar también, al hogar de nuestra hermana Elizabeth, a ver a nuestro hermano Marco, que se había agravado por una infección renal que él tiene. En su estado de postrado, era importante visitarlo, sobre todo porque él estaba pasando una situación de, ¿cómo poder decirlo, hermano? Una depresión espiritual, ¿sí? Porque si él ya tiene problemas físicos hoy día por una trombosis que lo agravó completamente, lo tiró a la cama, él ha sufrido 3, creo que han sido algunos preinfartos y otros infartos. Y cuando usted era una persona que estaba como portero siempre en la iglesia, fielmente, cuando usted es una persona que usted venía a la cadena de oración, cuando usted es una persona que usted ora habitualmente en su casa, que tiene una relación con el Señor, que Dios le entrega sueño, que usted se siente hijo de Dios, y de repente su vida se ve destruida por la enfermedad. Él hoy día está irreconocible porque él está muy delgadito, era un hombre gordito, rosadito, el hermano Marco, y hoy día él está postrado, se levanta a ratos, una silla de ruedas lo tiene ahí, no puede hablar, está con una traqueotomía, con posibilidad también de lo alimentan por sonda. Entonces ha sido para él un cuadro muy difícil. Yo quiero aprovechar de poder comentar esto porque esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Un día la vida se nos puede quebrar. De la noche a la mañana la vida se nos puede quebrar. ¿Y qué vamos a decir? Señor, ¿soy tu hijo o no soy tu hijo? Porque el problema que tenemos es cuando a la gente buena le va mal, o le pasa algo, la gente que usted cree que es hijo de Dios o el hijo de Dios, siente la prueba y ve, cierto, que algo no está bien, parece que Dios no está oyendo, parece que, o una de dos, o Dios no me ama, lo cual es imposible porque Dios es amor, o el Dios en el que yo creo no tiene el poder de poder ayudarme, socorrerme, que también es un error porque Él es todopoderoso. Amén. Entonces se produce ese conflicto, ¿sí o no? Yo prediqué hace un tiempo atrás esta misma palabra y llegué a la conclusión, estudiando la palabra, hermanos, de que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, tanto de aquellos que sufrieron como de los que triunfaron. Dios es Dios de nosotros. Y en su soberana voluntad, que no vamos a entender, Dios lo único que hace es no respondernos por qué suceden estas cosas, sino que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No entendemos por qué estamos así, es inentendible. Dios no nos va a dar la respuesta, en la generalidad de las veces no nos va a dar la respuesta porque no la vamos a aceptar ni la vamos a entender. Sin embargo, Él pone una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí usted ve los ejemplos que di en esa predicación, los que tuvieron, que tanto el salmista como el profeta Habacuc, que se quejaron contra Dios, al ver, cierto, la injusticia, al ver todo esto, terminan conociendo a Dios y adorándole y diciendo: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? A nadie más. Y Job, que en el capítulo 3, hermano, maldice el día de su nacimiento, maldice las rodillas que lo recibieron, dice: ojalá se borre del calendario ese día, ojalá llueva, ojalá se oscurezca, o sea, todo lo más peor que pueda haber, o sea, acumúlenlo en ese día que él nació. Él sentía eso porque estaba tan probado, lo había perdido todo, su familia, todos sus bienes y su salud. Pero termina en el capítulo 42 diciendo, cierto, habla pues y yo oiré, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Yo hablaba cosas que no entendía. Entonces, en todo el capítulo Dios nunca le habló, nunca le dijo, o sea, le habló, pero nunca le dijo por qué le estaba sucediendo aquello. Pero vemos al Job del capítulo 3 muy distinto al que finaliza. Entonces, a lo mejor me alargo con esto que estoy diciendo, pero es importante
saber que las personas vamos a pasar pruebas, pero en todas ellas Dios ha prometido estar con nosotros. Amén. Y con nuestro hermano estuvimos ese día, fue una bendición muy linda, un culto muy espiritual. ¿No es así, hermano? Eliú estuvo con nosotros el día que tuvo el hermano Marcos, ¿sí? Y fue de mucha bendición, el Espíritu de Dios estuvo ahí. Bueno, le estaba diciendo que ese día yo quería descansar y justo nos salió esta peguita, así que fuimos a hacer culto a esa casa. Así que Dios sea alabado, hermano. Y hoy estamos nuevamente reunidos, me siento muy contento de verlos. Faltan varios hermanos, somos varios más. Partimos como 17 y vamos quedando menos, pero se vienen sumando algunos. Eso no me preocupa, sino que me alienta el saber que hay unos pocos que todavía están sedientos de conocer del Señor y de conocer su palabra. Así es que lo primero que quiero ver es que en el repaso de la clase anterior estuvimos viendo Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, la promesa que Dios le hace a Abraham, a un hombre como cualquier otro. No era un hombre perfecto, santo, al contrario, venía de una familia idólatra. Dios lo saca de Ur, de los caldeos, donde claramente la Escritura nos enseña de que su familia adoraban dioses extraños. Entonces, Dios toma a este hombre, vio alguna fe, alguna gracia en él, y le hace una promesa en el capítulo 12, que la vimos la semana pasada, y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, que era su sobrino. Entonces, ¿cuál era la promesa según lo que he leído? A ver si se concentraron un poco vigentes. ¿Cuál es la promesa que está haciendo Jehová Dios a Abraham? Una nación grande. Que haría de él una nación grande. Muy bien. ¿Qué más? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Engrandecería su nombre, el nombre de Abraham. Ya tiene una bendición personal. ¿Qué más? ¿Quiénes más serían benditas? Todas las familias de la tierra. Note que todavía el pueblo de Israel no existe aún. Va a nacer de este hombre Abraham. De aquí, de la simiente de él, hay una promesa. Pero no solamente sería para este pueblo, que Israel siempre pensó que ellos eran los escogidos y que nadie más se podía acercar a este círculo íntimo con Dios. Pero no entendieron, porque realmente ellos fueron llamados a ser una antorcha encendida, una luz a las naciones, para poder conducir a las personas a acercarse a Dios. Y eso no lo hicieron. Pero esta promesa estaba extendida para todos nosotros, para todas las familias de la tierra. Entonces vemos, ¿cierto?, de que él emprende camino, sale de Ur, de los caldeos. Por favor, la siguiente, hermano Leonardo. Muy bien, ahí hace un recorrido, hermanos, primero de 960 kilómetros, desde Ur hasta Aram, arriba, la flecha arriba. Imagínense 960 kilómetros, ir y volver a Santiago, más o menos. ¿Ya? Ir y volver a Santiago a pie, con carreta, con asno, con camello, con todas las tiendas, tiendas porque vivían en carpas como nómades. Imagínense el sacrificio para llegar ahí. Y no solamente eso, sino que la tierra prometida de Canaán estaba aún más allá. Estaba, no se ve ahí, 650 kilómetros más. 650 kilómetros más. O sea que tenemos, si sumamos, tenemos más o menos 600, tenemos 1600, como 1610, ¿no? ¿Sí? 1610 kilómetros recorrió Abraham para obedecer a Dios. Y dijimos de que era para nosotros algo muy difícil si Dios nos pidiese que hiciéramos algo así, ¿sí? Pero había un propósito. ¿Y dónde está la bendición? ¿O qué tiene de especial este hombre? Que le creyó a Dios. Lo mismo que ocurrió con Noé, que ya hablamos de Noé anteriormente. Noé también le creyó a Dios. Bueno, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, después que en el capítulo 12 ocurre un evento que no está en la diapo, pero que viene una hambruna. A ver. Correcto.
Hubo entonces hambre en la tierra digamos, donde él estaba, y tuvo que ir a Egipto. Esto es un resumen, ¿eh? Tuvo que ir a Egipto, por ahí en el capítulo 12, verso 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y se acuerda que ahí él mintió, fue con su esposa. ¿Qué dijo, hermana Margarita? Que era su hermana, ¿Por qué razón? lo hizo como para protegerla, ¿Para protegerla? para protegerse él. ¿Para quién? Claro. Para él. Sí, Para protegerse él. sí. Porque dijo, cierto, eres una mujer extremadamente hermosa. Fíjese que para que la Biblia lo resalte ha tenido que ser realmente una mujer muy bella. Y dijo, cuando los egipcios te vean, dirán, esposa de él, matémosle, ¿sí? Para poder, cierto, quedarnos con su esposa. Y él, cierto, la presentó como su hermana. Allí vimos que Dios, esta mujer fue llevada a la casa de Faraón, y Dios, cierto, hirió a Egipto, hirió a Faraón, a la casa de Faraón en realidad, por causa de la mujer, por tener una mujer ajena allí. Entonces, de alguna manera Dios se le revela a este Faraón y le dice, ¿por qué me has engañado? Cuando pude haber, cierto, tomado por mujer a la que es tu mujer. Entonces lo mandó a cambiar, pero salió enriquecido porque llevaba, cierto, multiplicadas sus ovejas, sus cabras, sus camellos, su hacienda había aumentado mucho en el tiempo que estuvo allí cuando había hambre sobre la tierra. Después de esto, volviendo al lugar, al Negev, al lugar donde había estado inicialmente, ocurre una división entre él y su sobrino Lot. Vamos a pasar al siguiente diapo. Ahí tenemos Génesis 13, del 5 al 8, hay una disputa entre los pastores, los empleados de Abraham y los empleados de Lot por los pastos, por quién tomaba los mejores pastos. Entonces ahí en el capítulo 13, verso 9 al 13, encontramos que Lot escoge antes que Abraham. Abraham le dice, hermano mío, ¿no está toda la tierra delante de ti? Si tú dices voy a la derecha, yo iré a la izquierda, de esa manera. ¿Por qué? Porque no podían estar juntos, eran muchos los bienes que tenían para un espacio para estar todos reunidos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Quién se acuerda? ¿Qué escogió Lot? ¿Qué habrá escogido? ¿Qué tierra escogió él? Versículo 10, léalo, hermano Bernardo, por favor. 13:10. 13:10. Sí. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto y la división de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Muy bien. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas Verso 3. los hombres de Sodoma eran malos pecadores contra Jehová en gran manera. Hasta ahí nomás. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, aquí vemos cómo Abraham se separa de su sobrino Lot. Lot tenía que haber dejado que su tío, el hombre anciano, escogiera dónde ir, porque él venía de allegado, ¿no? Con el grupo. Pero él aprovecha la oportunidad que le está dando su tío y sabe lo que ve, se fue por la vista. ¿Cuántas veces nos vamos por la vista? Vemos lo mejor, creemos ver lo mejor, ¿sí? Y resulta que aquí lo que él había escogido efectivamente era una tierra fértil, con orillas de río maravillosas, pero vivía gente malvada, gente pecadora en ese tiempo. Después vamos a ver la historia de él. Y Abraham obviamente fue hacia el otro sector, particularmente
Dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, o sea, en lo mejor. Él se fue más a los sectores, ¿cierto?, montañosos y desérticos, y Lot se fue a la llanura. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, Dios consuela el corazón también de Abraham y le dice: no te preocupes, él escogió la mejor tierra, pero yo estoy contigo. Y mira hacia todas las direcciones de los puntos cardinales y te das cuenta que todo lo que ven tus ojos es para ti y para tu descendencia. Entonces ahí tenemos este tema. Luego vemos en el capítulo 14 que aconteció que hubo una guerra, 5 reyes contra 4 reyes, y perdieron los 5 reyes. Entre ellos estaban los reyes de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, y Lot fue cautivo, su sobrino fue cautivo junto a su familia y todos los bienes que él tenía. Entonces oyó Abraham, en el verso 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó, dice, a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los guió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y sus mujeres, y demás gente. Con solamente 318 hombres, él venció a 5 reyes. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo él? No. Lo hizo Dios. Y este patrón cíclico se repite en la historia. Vemos que grandes ejércitos huyeron de pocos hombres guiados por Dios, porque no está el poder en la cantidad de la gente ni en las armas que tengan, sino en el Dios que va delante del hombre que está allí dirigiendo. Eso lo vamos a ver en la Escritura más adelante en varias ocasiones. Y encontramos, por favor, la siguiente diapo, encontramos que tras este evento de haber recuperado la gente, de haber ganado, Abraham rescata a Lot. Ahí está, sí, avancemos una más. Ahí está, Génesis 14, 17. Allí hay un evento, lo alcanzamos a ver la vez pasada, ¿no? ¿No? ¿De verdad? No lo vimos. Entonces, muy bien, vamos a comenzar desde aquí entonces, ¿ya? Vamos a leer entonces aquí del verso 17 al 24, así que atento a la lectura. ¿Mi hermana tiene Biblia? Sí. Muy bien, estamos leyendo 14, Génesis capítulo 14, del verso 17 en adelante. Leo en el nombre del Señor. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Versículos 19 y 20, hermana Margarita. ¿De cuál número, perdón? 19 y 20, el capítulo 14. En nombre del Señor. Y le bendijo diciendo: bendito sean los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Muy bien, versículo 21 al 22, hermana Claudia. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame la gente que se llevó el enemigo, y quédate tú con todas las posesiones. Entonces Abraham le dijo al rey de Sodoma: yo he jurado al Señor Dios Altísimo, que creó el cielo y la tierra. Ya, muy bien. Esa versión, ¿qué versión es, mi hermana? ¿De la Biblia que tiene? No sé cuál será la Biblia. ¿Cuál? La Biblia verde. La Biblia verde. Sí. Qué bien. Ya, es una versión contemporánea. Dice lo mismo, pero con otras palabras. Por eso nosotros como que nos perdemos un poquitito. Lo que le tenemos es Reina Valera. Pero dice lo mismo. 23 al 24, hermano Jairo. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham.
excepto solamente los que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Muy bien, muy bien. Entonces aquí tenemos un encuentro de Abraham con un personaje que vemos, ¿cierto?, que es un poco misterioso. Misterioso porque no aparece este rey de Salem, Melquisedec, una descendencia, de dónde es, quién es, cuándo murió, qué hizo. Sin embargo, lo que dice aquí es que era un rey que significa, creo que significa príncipe de paz, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, y dice que sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Aquí tenemos, ¿cierto?, una figura sacerdotal que es distinta a la que podemos ver en el Antiguo Testamento en general, porque todavía aquí no hay pueblo de Israel y no hay sacerdocio levítico de la tribu de Leví. De allí venían los sacerdotes. De los 12 hijos de Jacob, uno que se llama Leví fue apartado por Dios para que él y su familia pudieran, ¿cierto?, ellos conducir a la gente, hacer este trabajo sacerdotal, pastorearlos en el área espiritual. Y aquí vemos un sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec, y lo vamos a aclarar cuando veamos el libro de Hebreos capítulo 7. Vamos a buscar, por favor, Hebreos 7. En su Biblia, Hebreos está en el Nuevo Testamento. A ver, parte leyendo la hermana Vanessa, por favor, versículo 1 al 3. ¿Sí? El sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muchas gracias. Versículos 4 hasta el 5, hermano Eliú. Amén. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio tiempo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Muy bien. Versículos 6 al 8. Hermana Mercedes. Amén. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y allí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Amén. Muchas gracias. Versículos 9 y 10, hermano Bernardo. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí tenemos una primera parte de este capítulo 7 de Hebreos que habla de quién es Melquisedec. Uno que, según el escritor de los Hebreos, nos enseña de que no tiene principio y no tiene fin. No se sabe de su genealogía y que es una figura de Cristo, de alguna manera. Un sacerdocio celestial, de alguna manera. Y esto es comparado más adelante con el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya?
que vamos a verlo un poquito más adelante. Versículos 11 al 13, hermano Jairo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Muy bien, versículos 14 y 15, hermana Norita. Amén. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio, y esto es aún más manifiesto, y a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor ordenanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hasta aquí estoy diciendo que el escritor de los Hebreos está diciendo de que el sacerdocio imperfecto de los hombres que tenían que morir porque eran por edad, morían, y sus descendientes, sus hijos, tomaban el sacerdocio. Este sacerdocio no era perfecto, sin embargo, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo permanece inmutable para siempre. Uno que intercede por nosotros, uno que presenta a Dios nuestras vidas, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo lo habla como abogado, ¿sí? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículos 26 y 27, hermana Margarita, por favor. Amén. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Muy bien, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Muy bien, ahí encontramos entonces que nos convenía a nosotros, todo el resto de las personas, un sacerdocio perpetuo, eterno, que nos pudiera salvar. Ahora, para los más nuevitos, el sacerdote tiene una función, y era la de presentar el sacrificio. Acá encontramos que este sumo sacerdote no solamente presenta, sino que también él es el sacrificio, ¿sí? Y nos permite entrar al lugar santísimo, un lugar que dentro de la arquitectura que tenía primero el tabernáculo en el desierto, que estaba hecho de cortinajes, con cuerdas, con estacas. Había un lugar especial donde estaba allí lo que Dios había mandado hacer, que era el arca del testimonio. Y dentro de él estaban, ¿qué cosas? ¿Quién se acuerda? ¿Quién sabe?
Las tablas de la ley, ¿qué más? Maná, que nunca se echó a perder, estuvo ahí. ¿Qué más? La vara de Aarón que estaba reverdecida, ¿sí? Eso estaba allí, y allí descendía lo que la Biblia menciona, la Shekinah de Dios, o sea, la gloria de Dios como un humo, como una nube, descendía sobre ese lugar, ¿sí? Entonces, ahora nuestro sumo sacerdote nos permite llegar a ese lugar donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. No podíamos llegar ahí. Eso es un tema más largo que lo vamos a ver más adelante, pero aquí ya estamos viendo, ¿cierto?, que está este evento de que Abraham es recibido por Melquisedec. Él lo recibe con pan y con vino, y él diezma del botín de guerra. El diezma. El diezmo es algo que generalmente es un tema también para una clase entera. Hoy día podemos decir de que el diezmo fue instituido por Dios para sostener el sacerdocio levítico. El diezmo es más antiguo que Israel y más antiguo que los sacerdotes levitas. Ya vemos que Abraham diezmó, y con esto se sustentaban todos los hombres y sus familias que estaban al servicio del templo, al servicio de Dios. Ellos no habían tocado heredad en la tierra prometida, no se les había dado tierra. Por eso sus hermanos tenían que colaborar con los diezmos de las cosechas, del vino, de la miel, de la leche, de los animales, de las legumbres, para que toda esta gente pudiera, ¿cierto?, alimentarse y ser sostenidos. Eso era una orden de Dios. Hoy día, a grandes rasgos, quiero decirle que el diezmo es algo que el que lo realiza lo hace por amor, con un nuevo sentido, un sentido de gratitud. Si vemos en la iglesia del primer siglo, vamos a ver de que ellos no daban el diezmo, pero ellos daban todo. O sea, vendían sus propiedades para compartir, para que la comunidad, todos pudieran tener pan, todos pudieran tener sustento entre sus hermanos. Entonces, este es tema de otra clase, muy largo, pero les quiero mencionar porque aquí ya tenemos la palabra diezmo de por medio. Entonces, hoy día, esto llegó a ser, incluso por Dios, en el libro de Malaquías, llegó a ser por Dios también un repudio al pueblo porque ellos no estaban haciendo esto. Y dice: vosotros el pueblo me habéis robado. Y ellos responden: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos, en vuestras ofrendas. Ahora, ¿Dios necesita dinero? ¿Dios necesita los sacos de trigo, de harina? No, Dios no ocupa nada de eso. Pero sin embargo, Él estableció esto para el sustento de aquellos que Él ha puesto a trabajar para Él en la obra, ¿sí? Y dijo: malditos con maldición, ¿cierto? Nosotros todos me habéis robado. Esa maldición de ese capítulo 4 de Malaquías no se extiende para la iglesia de Cristo. No se extiende. Jamás usted acepte que alguien diga: si usted no diezma, usted es maldito. No. Perdóneme, pero toda maldición fue abolida por Cristo. Estamos bajo un nuevo régimen, una nueva ley, la ley de Cristo. Amén. Ahora, les repito, es un tema que da para mucho. Todos tenemos nuestras propias opiniones sobre esto, pero lo importante aquí es que yo lo menciono porque aquí usted puede ver que Abraham diezmó de todo, ofrendó de alguna manera una décima parte de todo lo que él había obtenido. Ahora, me llama mucho la atención de que cuando el rey de Sodoma le dice: entrégame la gente y quédate con todos los bienes, no me interesa, él le dice: ¿sabes qué? Yo he alzado mis brazos al cielo, a Dios, y le he dicho que ni un cordón, ni una correa voy a tomar, para que no digas que yo enriquecí a Abraham. Dijo: solamente lo que comieron los jóvenes y la parte, ¿cierto?, de los guerreros, pero él, Abraham, no tomó absolutamente nada, ¿sí? Eso aconteció con este tema. Rescató entonces a Lot y a su familia. Más adelante vamos a ver este Lot huyendo de Sodoma y Gomorra antes de que Dios, ¿cierto?, haga caer todo el juicio del cielo por todo el pecado que había allí, que también vamos a conversar. Avanzamos al siguiente. Ahí está Cristo, nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Continúe, por favor. Una más. Eso ya hablamos de esto.
Eso lo vimos, lo de la raza. Sigamos, son 2 diapos que están ahí. Una más, otra más. Bien. Ok. Voy a volver acá, aquí estamos en el pacto. Muy bien. Vamos a ver qué pasa después de esta historia. Volvamos a Génesis, en el capítulo 3. ¿Hasta aquí algún comentario, hermanos, que quieran decir, algo que les llamó la atención? Mientras yo busco acá. Algo que les pareció interesante. ¿Están calladitos Por ahí? ejemplo, yo no sabía que Melquisedec ¿Ya? era una figura de Cristo. Eso Claro. no lo sabía. Claro. Claro, es una figura de Cristo, se dice, porque hay varias figuras que muestran lo que Cristo iba a hacer. Y aquí muestran, como lo dice el libro de los Hebreos, relaciona a Cristo, ¿sí?, a ser un sacerdote conforme al sacerdocio de Melquisedec, uno que no tiene principio y no tiene fin. Allí lo relaciona en el libro de los Hebreos, ¿sí? ¿Alguien más quiere aportar o preguntar algo de lo que acabamos de hablar? Hermano Liu siempre tiene buenos comentarios. Hermano Jairo, de repente... Sí. ¿Sí? Sí, pero no voy a comentar. Hoy día no quiere comentar nada. No, con respecto a lo que hemos hablado, no. Con respecto a otra cosa quiere comentar. Sí. Pero va al caso, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo escuchamos. Con respecto al diezmo. Ya. Sí, eso me lo dando vuelta como que quedó abolido en la cruz. Pero, o sea, según la enseñanza bíblica, no está en vigencia ahora. Según la enseñanza bíblica, no es una obligación para la iglesia. No es una obligación. No hay una parte donde usted va a ver que en el Nuevo Testamento la gente diezmaba. Porque los diezmos se entregaban en el templo y se entregaban al sacerdocio levítico. Sin embargo, no quiero decir, hermanos, no diezmemos, yo diezmo. Yo lo hago por la causa del amor, por la ley del amor. Un asunto de conciencia también. Esto está dentro de la ley del amor. Porque uno mismo, por ejemplo, ve el sacrificio que tienen los pastores. Sí. Sacrificio. En una forma negada, ellos lo dan todo por nosotros. Sí. Y si nosotros no diezmamos, ¿cómo viven? ¿Cómo se sustentan? Sí, claro. ¿Cómo? Yo estoy hablando meramente de la parte teológica, hermano Eliú, y estoy tocando este tema porque la escuela antigua, con poca base bíblica, hermano, inmediatamente nos aplicaron Malaquías 4. Sí. Y yo soy testigo de eso. Entonces el hermano estaba en maldición, no podía predicar. El hermano estaba bajo maldición, no podía levantar una oración, porque estaba bajo maldición. Entonces eso es teológicamente incorrecto. Sin embargo, ¿qué vamos a encontrar? Y allí donde quiero apuntar. En el Nuevo Testamento no era un 10%. El Nuevo Testamento era mucho más que eso. Era mucho más que eso. Había un desapego a las cosas materiales. Lo que estoy aquí hablando tiene que ver con que la ley del diezmo caduca con el nuevo pacto para nosotros. No digo no lo hagamos, pero caduca, porque la ley, ¿qué implicaba? El no cumplimiento de la ley implica un castigo. El no cumplimiento de esta ley implica un castigo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar esta maldición, porque todas las cosas de alguna manera son hechas nuevas, y este nuevo pacto, que es mejor que el antiguo, y vamos a ir encontrando que el pacto de la ley de mosaica, que todavía no llegamos allá, de Moisés, viene a ser, cierto, una ley que fue hecha justamente para demostrar la incapacidad del hombre de poder seguirla. La incapacidad. Y la condenación obtenida por no poder cumplirla. Entonces, en esta nueva ley, a través de nuestro nuevo sumo sacerdote, a través de Cristo, este pacto que Dios hizo, lo que está haciendo es darnos la oportunidad, no de pecar,
sino de libremente acercarnos a la gracia, libremente acercarnos al Señor, no poniendo cargas sobre hombres que no pueden llevar. No olvide que de los 10 mandamientos, para el tiempo de Isaías eran 660 y tantos mandamientos, que solamente habían salido esos 10. O sea, guardarás el sábado, listo, pongámosle. ¿Qué significa trabajar? Empezaron a desglosar. El hombre no puede caminar más de 1000 pasos continuos porque eso es trabajo. No puede encender fuego porque eso es trabajo. ¿Dónde decía la ley eso? Pero era una interpretación que ellos tenían de la ley. Entonces pusieron un yugo, pusieron una carga sobre la gente que la gente no pudo llevar. ¿Sí? Pero le agradezco este punto de vista que usted menciona. Hoy día la figura que se tiene en la iglesia respecto del diezmo no es bajo maldición como en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es como usted lo dice, por amor, por conciencia, ¿sí? Y ojalá fuera más que el diezmo, ¿sí? Entonces, bueno, pero como le digo, esta es una clase, la clase del diezmo da para varias clases, así que no nos vamos a salir más del tema. Bueno, ahora, hermanos, vamos a ver que ya en el capítulo 15 dice después de estas cosas, allí me sigue la lectura, vamos a seguir leyendo, porque me gusta que participen. Va a partir leyendo mi hermana Claudia del capítulo 15, ¿sí? Versos 1, 2 y 3, por favor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno. Es ese Damasceno Eliezer. Sí. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Muchas gracias. Versículos 4, 5 y 6, hermana Vanessa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿El 6 también? Sí. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Muy bien. Versos 7 al 9, hermano Eliú. Amén. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿y qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Hasta ahí, muy bien. Versos 10 y 11, hermana Lolita. Amén. Y tomó él todo, y los partió por la mitad, y puso cada mitad en frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendieron aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentado. Muy bien, gracias. Versos 12 al 13, hermano Jairo. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Muchas gracias. Versos 14 y 15, hermana Mercedes.
pero también Más, lo mismo, sí, pero también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con sus padres y serás sepultado en buena vejez. Muy bien, versos 16 y 17, hermano Bernardo. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Sí, muchas gracias. Muy bien, todos estos geos. Bien. Aquí vamos a ver que aquí hay un pequeño reclamo de Abraham a Dios, a Jehová. Vemos que comienza el capítulo diciendo que después de estas cosas, ¿de cuáles? De esta bendición de Melquisedec, después de esta guerra que hubo, Dios le dijo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, con todas estas promesas, recuerde que aquí Dios le había ya prometido, en el capítulo 12, ya le había prometido descendencia. Pero hasta aquí dice, respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. O sea, dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado familia. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego, ¿cierto? Vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará su empleado Eliezer, ¿ya? Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y el versículo 5 es muy importante, dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, dice. Y le dijo: así será tu descendencia, una descendencia incontable, ¿ya? Ahora, esta descendencia claramente tiene que ver con el pueblo de Israel, pero no solamente con él, sino con la promesa que se le hizo de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces era una promesa muy grande. Y el verso 6 dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Me encanta el versículo 6 porque creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mire que aquí no tiene que ver y caminó 1610 kilómetros y dejó, ¿cierto?, la idolatría de sus padres. ¿Saben qué? La base está en que él creyó. Él le creyó a Dios. Noé le creyó a Dios también y también fue contado por justicia. Y eso de ser contado por justicia quiere decir de que Dios lo mira como alguien que nunca ha pecado. Se está acabando la batería, ¿no? No sé si cambió todo. Sí, un segundo, vengo. En todo caso ya estamos por parar la primera parte porque vamos a ir a un break. Sí, la batería no está agotando. ¿Sí? Vamos a enchufarlo entonces. Por ahora. Entonces, ¿cómo es que nosotros seremos justificados de nuestros pecados? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Del sacrificio? ¿Del sacrificio? ¿De quién? De nuestro Señor, pero acá habla de como de ofrendas. ¿Ya? Por creer. Por creer. Por la fe. Por la fe. Creer, por la fe. Ese creer de acción, ¿sí? El creer involucra
acción, obediencia, convicción total, espontánea, una fe espontánea. Entonces, nuestros pecados son perdonados, claro, Cristo murió, pero si nosotros no creemos, nuestra fe no es válida, por lo tanto su sacrificio para nosotros no va a tener ningún valor. Para el otro sí, para el que creyó, pero para mí, si yo no he creído, entonces no tiene ningún valor. ¿Ya? Entonces aquí es importante este versículo sobre la justicia. El apóstol Pablo en el libro de Romanos habla mucho sobre la justificación, justificados por la fe. Y es un tema también que no sé si, espero que todos lo entiendan. Hermano Jairo, ¿a usted le queda más o menos claro el tema de la justificación por la fe? Sí. ¿Qué es, con sus palabras? Que para ser salvo uno tiene que creer. Hay que creer, muy bien. ¿En quién y por qué? ¿Qué hizo? En el sacrificio de Cristo. En el sacrificio de Jesucristo. Que Él tomó nuestro lugar, que Él fue a la cruz para que nosotros no fuésemos castigados. ¿Sí? Y a través del bautismo, en la sepultación en las aguas, nos hemos identificado con su sepultura. Y al salir de las aguas en el bautismo, hemos también representado la resurrección en nuestras propias vidas, a una criatura nueva, un hombre espiritual, una mujer espiritual. ¿Ya? Este nacimiento de un nuevo hombre no es tampoco por el agua, es solamente un símbolo, pero sí lo es por la fe. Usted y yo tenemos que ser nuevas criaturas, gente transformada mediante el creer. Dios se encargará del resto. Bueno, después vemos, ¿cierto?, que y le dijo: yo soy Jehová, que te sacó o te saqué de Ur de los Caldeos para darte y a heredar esta tierra. Y él respondió, o sea, Abraham respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Aquí vamos a estudiar algo que vamos a hacerlo después del break para que estemos fresquitos, porque es un poquito complicado lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que hace el Señor en este pacto. Dios hace un pacto con Abraham y le pide que parta a la mitad este tipo de animales. ¿Qué animales? Pasamos por la primera. Una becerra. ¿De cuánto? De 3 años. No podía ser de 5 ni de 2. Tenía que ser de 3 años. Una cabra de 3 años. Un carnero de 3 años. Una tórtola y también un palomino. Y ahí vamos a ver qué va a ocurrir con estos animalitos y vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, de cómo Dios hace un pacto de sangre con el ser humano. ¿Sí? Ya, vamos entonces ahora al break, ¿les parece? Ponemos pausa y ya volvemos. Entonces, continuamos con el capítulo 15 del libro de Génesis que estamos estudiando y vamos a hablar de este pacto que Dios va a hacer con Abraham y que lo va a sellar con sangre. Entonces le pide a Dios a Abraham que traiga 3 animalitos. Y son, ¿cierto? Bueno, ahí está. Una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad en una enfrente de la otra y no partió las aves, ¿ya? Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Entonces allí no se ve muy claro porque igual es como un dibujo, pero la forma de hacer un pacto de sangre era partir los animales desde la cabeza hasta los pies, 2 partes iguales a lo largo, ¿ya? Y ponerlos uno frente al otro, como si fueran los contratantes. Esa es la idea. Entonces están 2 mitades de la becerra, 2 mitades del carnero, 2 mitades, ¿cierto?, de la cabra, y el palomino y la tórtola no los partió, los puso uno delante de otro. Entonces, el significado de esta figura era que las partes contratantes estaban enlazadas por un lazo de sangre, ya que el río o el canal de sangre que iba a correr por los cuerpos iba a hacer un camino en el cual la parte menor, a ver cómo se lo digo, la parte humilde, si es un patrón, el trabajador que hace el pacto, para que me entienda, es el que va a pasar caminando por esa sangre,
caminando por esa sangre, y con la figura de que si el pacto no se ha de cumplir, entonces se hará con él como se hizo con estos animales, se pagará con su vida. ¿Sí? Avancemos a la siguiente, por favor. El pacto de las mitades se llama esto. Esto lo va a escuchar alguna vez usted en alguna parte. El pacto de las mitades. Entonces, en la antigüedad los pactos se hacían con una ceremonia. Se mataban animales partiéndolos a la mitad, desde la cabeza hasta la cola, o bueno, eso hace que los pies queden separados. Este corte dejaba un charco de sangre entre las partes, como se lo había mencionado. En la ceremonia del pacto, los participantes debían caminar en medio de la parte, en medio de las partes de los animales, por ese camino, manchando sus vestiduras con la sangre del sacrificio. O sea, ni siquiera solamente los pies, sino que las vestiduras largas debían mancharse. Luego de pasar, decían que así me sea hecho si no cumplo con mi parte del pacto. Imagínense, era una cosa bien, bueno, para ellos era natural en su cultura hacerlo, pero era una cosa seria. No era un compromiso simplemente, sino que aquí había sangre de por medio. Por favor, la siguiente. El pacto de las mitades. El pacto de las... Bueno, aquí está como suena en hebreo, ¿no? Pacto de Bein Habetarim, que significa pacto de las mitades, donde le mostró a Abraham 5 exilios de sus descendientes. Allí encontramos uno de ellos, el primero, que iba a ser el de Egipto entre los años 1523 a.C. y 1313 a.C. ¿Por qué? Porque más adelante le dice en el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. 400 años. ¿Se acuerdan ustedes dónde Israel estuvo esclavo 400 años? Egipto. En Egipto. En Egipto, que después fue liberado a través de la persona de Moisés que Dios usó. ¿Sí? Todos conocemos un poco de esa historia, cual más, cual menos, pero lo que él está mostrando, el Señor está mostrando 5 animales. La primera, las vacas o la becerra, correspondía a el exilio babilonio. ¿Ya? O sea, Dios le está mostrando que su descendencia, la cual le prometió, iba a sufrir 5 exilios, 5 aprisionamientos, 5 sufrimientos grandes como nación. Iba a estar también la de Persia y Media, ahí están los años, el 372 al 348. Después, ¿cierto?, viene la de Grecia. Grecia también tuvo cierto cautivo a Judá principalmente. El 371 al 140 a.C. Grecia, 4 son básicamente, saca la cuenta cuántos años son. A ver, ¿quién me saca la cuenta? Tengo 230 años, casi como 231 años. Y después tenemos, ¿cierto?, Roma en el 69 a.C. hasta el presente de la historia en aquel tiempo, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Entonces, la historia de los judíos es cíclica, mientras que la historia de las naciones es de forma lineal. ¿Qué significa cíclica? Significa, hermanos, que Dios va a pasar a prueba y va a pasar por sufrimiento su pueblo una y otra vez. ¿Por qué? Porque ellos no han cumplido el pacto, porque ellos han desobedecido a Dios, porque ellos se fueron tras otros dioses, porque ellos, hermanos, olvidaron la palabra de Dios y pasaron diferentes tipos de sufrimiento en estos 5 exilios. Entonces, lo que Dios está haciendo aquí con Abraham, le está diciendo, te voy a dar una descendencia, pero esta descendencia va a tener 5 cautiverios. 5 cautiverios, y allí están figuradas también, ¿cierto?, las aves de rapiña que intentaban allí tratar de comerse los cuerpos. Y vamos, ¿cierto?, a avanzar a la siguiente, por favor. Ahí tenemos, los pactos eran compromisos muy serios
eran un compromiso de vida o muerte y eran para siempre. Entonces ahí tenemos esto, cada animal representa un exilio diferente, las vacas a Babilonia, las cabras a Persia, los carneros o el carnero, ¿cierto?, a Grecia y los pájaros en este caso a Roma. Encontramos en Jeremías 34 del 18 al 19 que ahí hay una profecía. Más bien dice, y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, eso lo dice Dios. ¿Qué pacto? Este pacto de sangre, ¿ya? Que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre los pedazos a los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre los pedazos del becerro, que estaban relacionados con este pacto. ¿Sí? ¿Qué iba a hacer el Señor entonces? Dice que los entregaría. ¿Quiénes? A estos exilios que ya estamos viendo. 400 años en Egipto, ¿verdad? Lo que vimos en Babilonia estaban los años, Persia, Grecia y Roma. O sea, el pueblo de Israel ha tenido una historia cíclica. Dios, ¿cierto?, convierte a la gente se vuelve a Dios y después se descarrea a la gente. Pero siempre hay un remanente que no dobla sus rodillas a los Baales, que cuida, ¿cierto?, su comunión con Dios. Siempre Dios guarda un remanente de gente en todos los tiempos que obedecen a Dios. Y los vuelve a poner otra vez en cautiverio. ¿Para qué? Para que en su desesperación, en guerra, ellos puedan también, ¿cierto?, clamar a Dios y pedir auxilio a Dios. Y el Señor los vuelve a socorrer, los vuelve a libertar y vuelven otra vez a caer. Por eso es cíclico, vuelven a lo mismo. ¿Se fijan? Hasta el día de hoy Israel está todavía en guerra. Eso sigue, hasta el presente. Continúe, por favor. El pacto de las mitades. El temor de Abraham. Vemos ahí, ¿cierto?, que Abraham tiene un trance, un letargo, un sueño dentro de su terror. Una cosa es miedo, pero otra cosa es terror. Génesis 15:12 sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño, ahí está, tardema es la palabra, que tiene que ver con un trance, un letargo o un trance, cayó sobre Abraham. Fue una experiencia espiritual. Y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Mientras Abraham estaba sumido en un profundo sueño o revelación, Dios le reveló el futuro. Dios le reveló el futuro. Él vio estos cinco ¿cierto?, cautiverios que iba a tener su familia, su descendencia. Esta es la primera vez que vemos que Abraham se ha enfrentado a recibir visiones de Dios del futuro. Más adelante, cuando Abraham se le ordene sacrificar a su hijo Isaac y que Dios lo detiene cuando ya está por matar al niño, por sacrificarlo, porque Dios se lo pidió, él cuando lo va a hacer, Dios lo detiene, eso lo vamos a ver igual en las siguientes clases, y dice que hay aquí un carnero enredado en la zarza. Entonces dice que tomó el carnero y lo partió, lo sacrificó en lugar de su hijo y dijo: Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. En el libro de, creo que es los Hebreos igual habla sobre esto, y nos vamos a dar cuenta de que por la fe hizo eso él, pero él vio el futuro, él vio a Cristo, él vio al Mesías. Él no dijo Dios ya proveyó, ahí está el carnero, sino que Dios proveerá. Él vio al Cristo, ¿ya? Así como tuvo esta revelación. ¿Hasta aquí algo que les llame la atención? ¿Opiniones, hermana? No había escuchado esta parte de las mitades, el pacto de las mitades. Sí. No se predica mucho. No tenía conocimiento de esa parte de Abraham. Sí. Pero para Dios es un pacto muy serio, un pacto de sangre. Continuemos, por favor. El significado profundo del pacto que acababa de cortar
fue comprensible para Abraham. Todos los descendientes serán víctimas de los 4 exilios, porque no consideramos el de Egipto un exilio, porque todavía no había nación de Israel, pero sí cautiverio. ¿Ya? Y la gran mayoría del pueblo judío perdería su identidad como judío. Esto fue pasando, de hecho no se olvide, 10 tribus se perdieron. 10 tribus se perdieron, quedando solamente Judá y Benjamín, creo, sí. Algunos van a ser eliminados físicamente a través de Babilonia. Muchos murieron en este asedio babilónico cuando se toma cierto Jerusalén. Algunos van a ser afectados en su corazón y volverán, o se volverán religiosos, ¿ya? Que eso también ocurrió. El pueblo terminó haciendo sacrificios, haciendo todo tipo de rituales a Dios, pero sin un sentido real. Tanto así que el Señor dijo: estoy cansado de sus sacrificios de sangre, ¿sí? Sus holocaustos ya, ¿cierto? No los puedo resistir. Sus fiestas, Bueno, algunos van a ser afectados en su intelecto creyendo ideologías extrañas. Hasta sus propios sacerdotes tenían, ¿cierto?, en sus cámaras ocultas, en sus recámaras, donde echaban ellos solamente dibujos del dios Sol, dibujos de dioses cananeos, porque finalmente en su ideología habían creído en su intelecto y en otras cosas extrañas. Algunos van a ser afectados por la mente greco-romana. Yo diría en este momento, ¿cierto?, para nosotros greco-romana, de alguna manera, nosotros tomamos la parte romana. Este país fue catolizado, ¿sí? Cuando fue conquistado, y Sudamérica en general. Entonces, traemos, también nosotros hemos heredado esto, pero Israel, hermano, iba a tener esta mente greco-romana. Continuamos. Siguiente. Entonces, Dios se humilló a sí mismo para aceptar el papel de parte menor en este pacto. Allí es donde quiero llegar también, porque aquí usted no ve a Abraham pasando por la sangre. Abraham no pasó por la sangre, sino que vamos a encontrar de que Dios hizo esto. Vamos a verlo más adelante, pero el Señor se colocó voluntariamente a sí mismo por debajo de Abraham al concertar el pacto. O sea, Él es el que crea el pacto, Él es el que ofrece, y finalmente Él es el mismo que está comprometido por ese pacto. Él pasa, vamos a ver cómo después Él pasa por ese camino de entre las mitades, por la sangre. Este dramático acto prefigura la preciosa dádiva de su único hijo, quien accedió a morir por la salvación de toda la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Este pacto que estaba haciendo en Abraham estaba también involucrando a todas las familias de la tierra, ¿sí? Por favor, la siguiente. Allí tenemos el pacto de las mitades. Dios interviene en el acto. Génesis 15 y 17. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densa tiniebla, hubo oscuridad, hermano. Y aquí que apareció una hornilla humeante, dice un horno en nuestras Biblias, pero es una especie como lo que se ve arriba, como una olla, ¿sí? Como un perol grande, humeante. Dice que apareció eso y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. O sea, él en su éxtasis, él ve esta visión y ve pasar esa hornilla primero y la antorcha después, ¿cierto?, que tiene un significado, por el medio. En este pacto solo Dios pasó entre las mitades, indicando así que era su pacto y que asumiría la responsabilidad por su administración. O sea, él mismo proveería a Cristo. Ahora, la olla, la hornilla, tiene que ver con sufrimiento. Tiene que ver con sufrimiento. El Señor mismo tendría que sufrir por este mismo pacto, ¿sí? Israel sí sufrió.
y sufriría por cada uno de esos exilios que vemos y esos asedios militares tan graves que mataron a tanta gente y hasta ahora en guerra. Pero el mismo Dios que está pasando por en medio de este charco de sangre muestra, ¿cierto?, que su proceso es un proceso también para él doloroso, porque él iba a entregar a Jesucristo, a su Hijo. Pero que finalmente, ¿qué ilumina las tinieblas? Esa antorcha, que era la figura del mismo Dios pasando por allí, significa que finalmente la luz del Señor resplandece sobre las tinieblas, retroceden las tinieblas y, hermano, daría libertad a su pueblo y a todas las generaciones que en ella están involucradas, que somos todos nosotros. Entonces aquí encontramos, hermano, un acto maravilloso. Otra vez, con Noé, Dios hace el pacto también. Con Noé, ¿se acuerdan que Noé partió los animales, todo, pero Dios envía un arcoíris y hace un pacto y dice, nunca más la tierra va a ser terminada en agua. Nunca más. ¿Sí? Y me acordaré, dijo el Señor, veré este anillo en el cielo y nunca más terminaré la tierra con agua. E hizo un pacto perpetuo. ¿Quién hace el pacto? ¿Noé? No. Dios hace los pactos. Y quiero decir lo siguiente, cuando usted escuche a algún apóstol, algún predicador que dice, hermano, pacte con Dios, eso no es de Dios. El hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Aquí vemos cómo Abraham queda exento de responsabilidad del pacto. ¿Qué quiere decir? Si Abraham se vuelve atrás, si a Abraham le falla a Dios, si a Abraham le falta la fe, Dios va a cumplir su pacto. Porque el único que está obligado a cumplir el pacto es Dios. Miren qué amor tan grande. Miren qué tremenda misericordia de Dios, que a pesar de que somos pecadores, Dios muestra su amor y dice que nos muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Y hoy día nosotros, ¿cierto?, fallamos, Dios nos limpia cíclicamente, nos levantamos y volvemos a caer. Nos levantamos de nuevo y volvemos a caer. Le somos infieles al Señor, pero Él es fiel. Y cuando dice que Él es fiel es porque Él caminó por este camino de sangre que comprometía a una persona a decir, así se haga conmigo si no cumplo este pacto. Era un pacto perpetuo. Dios lo hizo por nosotros. No sé si queda una más, hermano Bernardo. ¿Puede quedar otra? No sé si me queda una más. No, se terminó. Entonces, aquí vamos a terminar la clase en el pacto de las mitades. Yo sé que muchos no lo habían escuchado esto, pero que Dios nos revela con esto y nos muestra cómo Él, hermanos, Él en sus pactos, Él también, ¿cierto?, ha sufrido por nosotros, por cumplir su pacto. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es algo que jamás podremos merecer, nunca. El Santo de Dios, Hijo de Dios, ¿cierto?, descendiendo, estando en gloria, fue humillado a lo sumo, se humilló Él a lo sumo, haciéndose carne, sometiéndose a la ley de la gravedad, a la enfermedad, al hambre, al cansancio, para entregar su vida santa y perfecta en una cruz por amor de usted y por mí. Así que espero que una vez se acuerde de este mensaje y diga, Señor, te voy a ser fiel porque tú hiciste el pacto de sangre por mi vida, por amor. Que Dios nos bendiga. ¿Algún comentario de esto? Me gustaría escuchar a alguien más que pueda dar una opinión o considerar un poquito lo que se ha hablado. ¿Es difícil de comprender lo que ya vimos, esto? Es un poco difícil, pero sí, yo lo entendí. Y lo ilustra bien la palabra. Por ejemplo, la diferencia de los animales era por el estado de la persona. Por ejemplo, un carnero, por ejemplo, no lo puede ofrecer una persona, digamos así, un trabajador, sí, un obrero. Claro, no, estos son otro tipo de... Los otros son holocaustos que se hacen por el perdón de los pecados. Y allí los hombres llevaban, no era un pacto, lo que ellos venían a hacer era ofrecer un animal como sustituto
por sí mismo. ¿Sí? O sea, lo ideal era un cordero macho de 1 año perfecto, pero si eras pobre podías llevar un palomino, podías llevar, ¿cierto?, un ave, porque no te daba cómo, Dios sabía que no podías comprar un animal. ¿Sí? ¿Alguien más? Mano Jairo, ¿qué le llamó la atención? No, tampoco conocía eso, Tampoco conocía eso. ese pacto. Sí. Hermana Mercedes, ¿qué piensas? Nunca había escuchado. Y ahora que lo escuchó, ¿qué le parece? Que llevan el Evangelio, para mí esto es nuevo. O sea, como que ahora estoy como más instruida a saber más de. Sí, generalmente no entendíamos, antes de conocer la Biblia y estudiar, no entendemos por qué esto de los corderos, de la sangre, de los pactos, como que todas son cosas que no las hacemos porque no las practicamos. Esto ya está para nosotros también abolido, ¿no? Nosotros no tenemos que presentar animales, partirlos, si tomar una oncecita, sí, podría ser, pero no tenemos por qué. Cuando usted explicaba el otro día de la sangre del cordero, que ahora eso que hacen con limón y eso. Porque la ley de Dios estaba cierto que no podemos comer sangre. La sangre es la vida. Sí, hermana Claudia. No se debe, está ahí en el libro, lo leímos, en Levítico, si no me equivoco. Porque dice que Dios va a demandar la vida del animal de nosotros. Entonces, comer ñache, comer piedra, no deberíamos, no se debe. Porque esto es antes de la ley. La gente que dice, pero es que en el Nuevo Testamento nosotros, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de la boca del hombre, porque son en bíblico. Pero aquí, cuando habla esto, Dios ordena en el Génesis no comer sangre. Cuando después de que el arca de Noé reposa sobre el monte Ararat y se seca todo, allí Dios permite que el hombre coma carne por primera vez. Y ahí da esa instrucción, no se olvide, de no comer la carne con sangre, porque ahí es la vida. Y lo hizo de forma perpetua, porque todavía no había mandamientos, todavía no había Israel, todavía no había ley. Así que para los que dicen, no, es que el Nuevo Testamento no es lo que contamina, no, esto está antes de la Biblia. Antes. En el Nuevo Testamento igual hay una parte, creo, donde Pablo dice, no me acuerdo en qué parte, pero también habla de que no hay que comer sangre. Cuando como que la ley como que la resume. Sí. Y hay una parte que me acuerdo que la Torca lo estudiamos con la pastora, donde dice que no hay que no coman sangre. Sí, dice que no coman, claro, no pueden comer, a ver, el gentil no debe comer los sacrificados a los ídolos, no puede comer sangre. Eso hace que no puedan comer lo estrangulado, por eso no deberíamos comer las gallinas estranguladas, deberíamos cortarle la cabeza a la gallina y dejar que sangre. ¿Sí? Por eso los judíos no comen gallinas estranguladas, ni animales que se hayan ahogado. ¿Sí? Pero eso es como digo, pero los gentiles o nosotros, pueblos que no somos de Israel, era que teníamos que abstenernos de la fornicación, de los pecados sexuales, de la comida dedicada a los ídolos, pero esta particularmente tenía que ver no porque a nosotros nos hiciera mal ni porque nosotros fuéramos idólatras, sino por la conciencia de los hermanos que tenían este problema. No se olviden, los judíos no aceptaban cristianos, no aceptaban a los cristianos gentiles. Cristianos entre hermanos no se daba porque los judíos eran celosísimos de estas cosas. Entonces, por la conciencia del débil, él dice no coman, ¿verdad? Lo sacrificado a los ídolos. Y en otra parte, él está, creo que a los Gálatas les dice de que un ídolo nada es, así que nada podría pasarnos, pero por la conciencia, por el débil, por sus hermanos débiles, es que no deben comer los sacrificados a los ídolos. ¿Sí? Porque la carne sacrificada a los ídolos era más barata en el mercado. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra aporte? Melquisedec. Sí, que igual lo había escuchado en hebreo, pero nunca había ido como a la raíz de esa parte, claro, de por qué Hebreos habla de Melquisedec. De Melquisedec, claro. Sí, igual. Ahí encontramos también la figura sacerdotal, de un sacerdocio eterno que no tiene principio ni tiene fin. Muy bien, parece que no hay más dudas, preguntas. ¿No? Hermano Liu,
sobre el diezmo. No, me quedó clarito. No, Melquisedec me quedó clarito. Ah, bueno, Sí, las mitades también, el pacto de las mitades. Sí. el pacto de las mitades. Sí. Hoy ahora llego allá y después sigo yo en mi casa. Muy bien, qué bueno. Es bueno tener una Biblia, Sí. es bueno poderla leer y también es bueno poder aprovechar el trabajo que está haciendo nuestro hermano Jairo revisando los videos. ¿Sí? Nuestro hermano le entregamos el primero, le voy a empezar a mandar siguientes. ¿Sí? Antes de eso hubieron 2 clases o 3, no sé, que no están grabadas y que hablamos de cosas como el inicio del mal, ¿no? Hablamos sobre la historia del Dios y Lucifer, hablamos varias otras cosas, los atributos de Dios. Pero desde allí ya es bueno poder comenzar. Fíjense, llevamos 3 meses estudiando, llevamos 13 clases y hemos avanzado hasta el capítulo 15. Así que tenemos una vida para estudiar, hermano. Bien, nos ponemos de pie. Cuando lleguemos Hermano Eliú, por favor, cierren una oración. Padre bueno de misericordia, en esta hora muchas gracias porque hemos podido participar de este estudio bíblico. Amén. Padre amado, permita que podamos atesorar estos nobles conocimientos. Señor, muchas gracias. Bendigan a su hijo, a mi hermano Wilson, Padre, el cual se da el tiempo para enseñarlo, la paciencia, y dele cada día, Señor, la sabiduría, la gracia, para que Él lo siga haciendo. Muchas gracias por estos nobles conocimientos. Rogamos su bendición en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, muchas gracias.